Los Beltré eran una familia feliz y aunque a menudo discutían por temas triviales, pronto se reconciliaban. Beltré era un comerciante que se había retirado del negocio activo después de ahorrar lo suficiente para vivir tranquilamente. Había alquilado una casita en Saint-Germain y vivía allí con su esposa. Era un hombre tranquilo con opiniones muy definidas. Tenía cierto grado de educación y leía periódicos intelectuales. Sin embargo, apreciaba el ingenio francés. Dotado de una mente lógica y ese sentido común práctico que es la cualidad principal de la clase media industrial francesa, pensaba poco, pero claramente, y tomaba decisiones solo después de una cuidadosa consideración del asunto en cuestión. Era de estatura media, con un porte distinguido y comenzaba a encanecer. Su esposa, que poseía muchas cualidades serias, también tenía varios defectos. Tenía un temperamento fuerte y una franqueza que rozaba la agresividad. Guardaba rencor por mucho tiempo. En su juventud había sido atractiva, pero ahora se había vuelto demasiado corpulenta y sonrojada. Sin embargo, en su vecindario aún se la consideraba una mujer muy hermosa, ejemplo de salud y de un temperamento incierto. Sus discusiones casi siempre comenzaban en el desayuno por algún asunto trivial, y a menudo continuaban todo el día e incluso hasta el día siguiente. Su vida sencilla, común y limitada daba seriedad a los asuntos más insignificantes, y cada tema de conversación se convertía en motivo de disputa. Esto no sucedía en los días en que los negocios ocupaban sus mentes, unían sus corazones y les proporcionaban intereses y ocupaciones en común. Pero en Saint-Germain no tenían muchos conocidos. Fue necesario hacer nuevas amistades y crear para ellos mismos un nuevo mundo entre desconocidos. Una nueva existencia sin ocupaciones. Así, la monotonía de la soledad los amargó un poco a cada uno. La tranquila felicidad que habían esperado con la llegada de la riqueza no apareció. Una mañana de junio, justo cuando se sentaban a desayunar, Beltré preguntó: «¿Conoces a las personas que viven en la casita roja al final de la calle?» La señora Beltré estaba de mal humor. Respondió: «Sí y no, los conozco, pero no me interesa relacionarme con ellos». «¿Por qué no? Parecen ser muy amables». «Porque esta mañana me encontré al esposo en la terraza y dimos un paseo juntos». Al percibir la tensión en el ambiente, el señor Beltré añadió: «Él fue quien inició la conversación conmigo». Su esposa lo miró con desagrado y continuó: «Hubieras hecho bien en evitarlo». «¿Por qué?» «Porque hay rumores sobre ellos». «¿Qué tipo de rumores?» «Oh, rumores de los que se escuchan con frecuencia». El señor Beltré era lamentablemente un poco impulsivo. Exclamó: «Querida, sabes que no me gustan los chismes. En cuanto a esas personas, me parecen muy agradables». Preguntó con irritación: «¿También la esposa?» «Sí, aunque apenas la he visto». La discusión se fue acalorando poco a poco, siempre sobre el mismo tema por falta de otros. La señora Beltré se negaba obstinadamente a decir lo que había oído sobre esos vecinos, insinuando ciertas cosas sin precisar exactamente qué eran. Beltré se encogía de hombros, sonreía y exasperaba a su esposa. Finalmente ella exclamó: «Bueno, su esposa lo engaña. Esa es la verdadera razón». El marido respondió tranquilamente: «No veo cómo eso afecta el honor de un hombre». Parecía atónita. «¿Qué? ¿No lo ves? No lo ves. Es un escándalo público. Está deshonrado». Él respondió: «Ah, de ninguna manera. ¿Debe considerarse que un hombre está deshonrado porque es engañado, traicionado, robado? No, para nada. Te concedo que tal vez sea así para la esposa, pero en cuanto a él», se enfureció exclamando: «tanto para él como para ella, ambos están deshonrados. Es una vergüenza pública». El señor Beltré, con mucha calma, preguntó: «Primero que nada, ¿es cierto? ¿Quién puede afirmar tal cosa si ella no ha sido sorprendida en el acto?» La señora Beltré empezaba a sentirse inquieta y respondió: «¿Qué? ¿Quién puede afirmarlo?» «Todo el mundo. Es tan evidente como la nariz en tu cara. Todo el mundo lo sabe y habla de ello. No hay la menor duda». Él sonrió. Durante mucho tiempo se pensó que el sol giraba alrededor de la tierra. Este hombre ama a su esposa y habla de ella con ternura y respeto. Todo este asunto no es más que chisme y mentiras. Pateando el suelo, la señora Beltré balbuceó:
¿Crees que ese tonto, ese imbécil sabe algo al respecto? El señor Beltré no se enojó, razonaba con claridad. Discúlpame, este caballero no es un tonto. Me pareció por el contrario muy inteligente y astuto. Y no puedes hacerme creer que un hombre con inteligencia no se dé cuenta de algo así en su propia casa cuando los vecinos que no están allí no ignoran ni el más mínimo detalle de esta relación, porque te aseguro que lo saben todo. La señora Beltré tuvo un ataque de risa iracunda, lo que irritó los nervios de su esposo. Se rió. «Ja, ja, todos son iguales. No hay un hombre en el mundo que podría descubrir algo así a menos que se lo pongan en las narices». La discusión estaba derivando hacia un tema el cual ninguno de los dos quería abordar. Ella exclamaba sobre la ceguera de los esposos engañados, algo que él dudaba y que ella afirmaba con tal aire de desprecio personal que finalmente se enojó. Entonces la discusión se convirtió en una pelea airada, donde ella defendía a las mujeres y él defendía a los hombres. Tuvo el atrevimiento de declarar: «Bueno, juro que si alguna vez me hubieran engañado, lo habría notado de inmediato. Y te aseguro que te habría quitado las ganas de volver a intentarlo de una forma que necesitarías más de un médico para recuperarte». Hirviendo de ira, ella le gritó: tú, eres tan ingenuo como los demás, ¿entiendes? Él seguía insistiendo: «Te juro que no lo soy». Se rió con tanta insolencia que él sintió su corazón latir y un escalofrío recorrerle la espalda. Por tercera vez dijo: «Lo habría notado». Ella se levantó, todavía riendo de la misma manera. Dio un portazo y salió de la habitación diciendo: «Bueno, si eso no es demasiado». El señor Beltré se quedó solo, incómodo. Esa risa insolente y provocadora lo había herido profundamente. Salió, caminó y reflexionó. La conciencia de la soledad en su nueva vida lo entristeció y deprimió. El vecino, a quien había conocido esa mañana, se le acercó con las manos extendidas y juntos continuaron su paseo. Después de tocar varios temas, terminaron hablando de sus esposas. Ambos parecían tener algo que confesar, algo inexpresable y vago sobre sus parejas. El vecino decía: «Realmente a veces uno podría pensar que ellas tienen un resentimiento especial hacia su esposo solo por el hecho de serlo. Amo a mi esposa, la amo mucho, la aprecio y la respeto, pero te lo juro, hay momentos en que parece tener más confianza y fe en nuestros amigos que en mí». Beltré pensó de inmediato: «No hay duda, mi esposa tenía razón». Al despedirse de aquel hombre volvió a reflexionar sobre su vida. Sentía una confusión extraña en su interior, un ardor inexplicable. Esa risa burlona seguía resonando en sus oídos diciéndole: «Eres igual que los demás, un tonto». Sin duda era un acto de desafío, una muestra de insolencia de esas que una mujer usa cuando arriesga todo para herir y humillar al hombre que la ha enfurecido. Aquel pobre hombre debía ser otro esposo engañado, como tantos. Había dicho con tristeza: «A veces parece confiar más en nuestros amigos que en mí». Así expresaba sus observaciones sobre la cercanía de su esposa con otro hombre. Eso era todo. No había visto más. Era igual a los demás, como todos los demás. Y qué extrañamente se había reído la esposa de Beltré al decir: «tú también». Qué salvajes e imprudentes son estas personas que pueden despertar tales sospechas en el corazón solo para vengarse. Repasó toda su vida desde el matrimonio, revisando mentalmente su lista de conocidos para determinar si alguna vez ella había mostrado más confianza en alguien más que en él. Nunca había sospechado de nadie. Siempre se sentía tranquilo, seguro de ella y lleno de confianza. Sin embargo, ahora que lo pensaba, ella había tenido un amigo íntimo, que durante casi un año había cenado con ellos 3 veces por semana. André, el buen viejo André, a quien él, Beltré, estimaba como a un hermano y con quien seguía viéndose a escondidas, ya que su esposa, por alguna razón desconocida, se había molestado con aquel encantador individuo. Se detuvo a reflexionar, repasando el pasado con ojos ansiosos. Luego se enojó consigo mismo por albergar esa vergonzosa insinuación del ego desafiante, celoso y malvado que vive en todos nosotros. Se culpó y se recriminó al recordar las visitas y el comportamiento de ese amigo a quien su esposa había despedido sin razón aparente.
Pero de repente le vinieron a la mente otros recuerdos, rupturas similares debidas al carácter vengativo de la señora Beltré, que nunca perdonaba una ofensa. Luego se rió sinceramente de sí mismo por las dudas que había albergado y recordó las miradas furiosas de su esposa cuando le decía al regresar por la noche: «Vi al buen viejo André, y él te manda saludos», y se tranquilizó. Ella invariablemente respondía: «Cuando veas a ese caballero puedes decirle que bien puedo prescindir de sus recuerdos». Con qué mirada llena de irritación y enojo decía esas palabras. Se notaba claramente que no había perdonado ni lo haría jamás, y aún así él la había llegado a sospechar por un instante. Qué absurdo, pero ¿por qué se enojó tanto? Nunca había dado la razón exacta para esta disputa. ¿Todavía le guardaba rencor? Era eso. Beltré pensó que se estaba rebajando al siquiera considerar esas ideas. Sí, sin duda se estaba rebajando, pero no podía evitar pensar en ello. Y se preguntaba con terror si ese pensamiento que había entrado en su mente no había venido para quedarse, si no llevaba en su corazón la semilla de un tormento aterrador. Se conocía a sí mismo. Era un hombre que reflexionaba sobre sus dudas, como antiguamente meditaba sobre sus operaciones comerciales, por días y noches, sopesando interminablemente los pros y los contras. Ya estaba emocionado, caminaba rápido y perdía la calma. Un pensamiento no puede ser eliminado. Es intangible. No se puede atrapar ni matar. De repente se le ocurrió un plan. Era tan atrevido que al principio dudó si lo llevaría a cabo. Cada vez que se encontraba con André, su amigo preguntaba por la señora Beltré, y Beltré respondía simplemente: «Todavía está un poco enojada. Nada más». Dios mío, qué tonto había sido. Bueno, decidió tomar el tren a París. Iría a ver a André y lo traería de regreso con él esa misma noche, asegurándole que el misterioso enojo de su esposa había desaparecido. Pero ¿cómo actuaría la señora Beltré? ¿Qué escena sería? ¿Qué ira? ¿Qué escándalo? ¿Y qué más da? Eso sería venganza. Cuando se encontrara cara a cara con él, inesperadamente, ciertamente debería ser capaz de leer la verdad en sus expresiones. Fue de inmediato a la estación, compró su boleto, subió al tren y al ponerse en marcha sintió miedo y un extraño mareo por lo que iba a hacer. Para no debilitarse, retroceder y regresar solo, intentó no pensar más en el asunto, concentrarse en otros temas y llevar a cabo lo que había decidido con una resolución ciega. Comenzó a tararear canciones de operetas y de salones de música hasta llegar a París. Tan pronto como se encontró caminando por las calles que llevaban a la casa de André, sintió ganas de detenerse. Se detuvo frente a varias tiendas, se fijó en los precios de ciertos objetos, se interesó por algunos de ellos y sintió el impulso de tomar un vaso de cerveza, algo que no solía hacer. Al acercarse a la vivienda de su amigo, esperaba fervientemente no encontrarlo. Pero André estaba en casa leyendo. Se levantó sorprendido y exclamó: «¡Ah, Beltré! ¡Qué suerte!». Beltré, un poco avergonzado, respondió: «Sí, querido amigo, estaba en París y pensé en pasar a saludarte. Eso es muy agradable, especialmente porque desde hace algún tiempo no me has honrado con tu presencia. Bueno, a veces, aunque uno no lo quiera, las circunstancias terminan influyendo, y mi esposa claramente te guardaba algo de rencor. Por Júpiter. Hizo más que eso ya que me mostró la puerta. ¿Cuál fue la razón? Nunca lo supe. Oh, nada en absoluto, solo una tontería, una discusión en la que no estábamos de acuerdo. Pero ¿cuál fue el motivo de esta discusión? Una señora que conozco, a quien quizás reconozcas por el nombre de señora Boutin. Ah, ¿de verdad? Creo que mi esposa ha dejado atrás su resentimiento, ya que esta misma mañana habló de ti en términos muy agradables». Andrés se sobresaltó y pareció tan aturdido que durante unos minutos no supo qué decir. Luego preguntó: «¿Habló de mí en términos agradables?» «Sí. ¿Estás seguro?» «Claro que sí. No estoy soñando». «¿Y después?» «Entonces, como venía a París, pensé que te gustaría que te trajera la buena noticia». «Pues sí, claro que sí». Beltré pareció dudar. Luego, tras una breve pausa, añadió: «Incluso se me ocurrió una idea». «¿Cuál es tu idea?» «Llevarte de regreso a casa para que cenes con nosotros». André, que era naturalmente prudente, parecía un poco preocupado por esa propuesta y preguntó: «Oh, ¿de verdad? ¿Es posible? ¿No nos estamos exponiendo a una situación incómoda?» «No, para nada».
porque ya sabes, la señora Beltré guarda rencor durante mucho tiempo. Sí, pero te puedo asegurar que ya no te guarda rencor. Estoy convencido de que será un gran placer para ella verte de manera inesperada. ¿En serio? Sí, en serio. Pues entonces, vamos allá. Estoy encantado. Verás, ese malentendido fue muy desagradable para mí. Partieron juntos hacia la estación de tren. Caminaron en silencio. Ambos parecían absortos en una profunda meditación. Sentados en el tren, uno frente al otro, se miraban sin hablar, notando que ambos estaban pálidos. Después bajaron del tren y se tomaron del brazo, como si quisieran unirse contra algún peligro común. Tras caminar unos minutos se detuvieron, un poco sin aliento, frente a la casa de Beltré. Beltré hizo pasar a su amigo a la sala. Llamó a la empleada doméstica y preguntó: ¿Está la señora en casa? Sí, señor. Por favor, pídele que baje. Se sentaron en 2 sillones y esperaron. Ambos sentían el mismo impulso de escapar antes de la aparición de la persona tan temida. Se escucharon unos pasos pesados y conocidos bajando las escaleras. Una mano movió la perilla, y ambos hombres observaron cómo giraba la manija de latón. Luego la puerta se abrió de par en par, y la señora Beltré se detuvo para ver quién estaba allí antes de entrar. Miró, se sonrojó, tembló, retrocedió un paso, y luego se quedó inmóvil con las mejillas encendidas y las manos apoyadas contra los lados del marco de la puerta. André, tan pálido como si fuera a desmayarse, se levantó, dejando caer su sombrero, que rodó por el suelo. Tartamudeó: «Dios mío, señora, soy yo», pensé. Como ella no respondió, él continuó: «¿Me disculpas?». Entonces, llevada por un impulso repentino, caminó hacia él con las manos extendidas. Cuando él las tomó, las apretó y las sostuvo. Ella dijo con una voz temblorosa y débil que era nueva para su esposo: «Ah, querido amigo, qué feliz estoy». Y Beltré, al observarlos, sintió un escalofrío helado recorrerlo, como si lo hubieran sumergido en agua fría. El fin.